Ciro y yo es un documental que cuenta la historia de Ciro Galindo, que es una víctima como tantas de la violencia de Colombia, como los 8 millones de colombianos víctimas de la violencia. Creo que la vida de Ciro resume un poco la historia de la guerra contemporánea de Colombia. Ciro nació en los 50s, en el Tolima, en una zona donde la violencia bipartidista fue muy fuerte. Huyó con su madre a los 4 años hacia el llano, como tanta gente de la zona, a una zona donde llegó la guerrilla y después llegó la coca. Fue una persona que se trató de estar al margen de todo esto, todos los grupos armados, pero sus hijos fueron reclutados siendo menores de edad, uno por la guerrilla, el otro por los paramilitares. Su familia fue desplazada, su hijo fue asesinado por los paras. También recibió pues, ataques del gobierno, la indiferencia también del gobierno. Entonces creo que la historia de Ciro cuenta la historia de Colombia a través de un personaje, de un campesino indefenso. Es la historia de un hombre honesto en un país deshonesto. Y creo que ese es el valor que tiene. Es una película que cuenta sin pelos en la lengua lo que pasó en Colombia de todos los lados. Ciro Galindo nació el 29 de agosto de 1952 en Colombia. A donde quiera que ha ido, la guerra lo ha encontrado. Tras 20 años de amistad con él, comprendí que la vida de Ciro resume la historia de Colombia. Creo que es importante porque para podernos reconciliar necesitamos la verdad. Necesitamos la verdad y necesitamos el perdón. Y creo que el mensaje que da Ciro es contundente. Ciro es una persona dispuesta a perdonar, pero si conoce la verdad de lo que sucedió y si las cosas se llaman por su nombre. Esta es una película que hace memoria histórica. Yo soy una persona que ha hecho documentales sobre lo que ha pasado en Colombia y creo que de alguna manera resume como dije, la guerra de los últimos 60 años. Es una película que no toma partido también, que creo que es importante. Es la historia de un hombre honesto en un país deshonesto y también de la resiliencia que tenemos los colombianos a no dejarnos hundir, a pararnos ante la adversidad. Creo que es una película que al final plantea esperanza, que mira al pasado con mucho detalle y con mucho dolor para poder construir un futuro. Creo que ese es un valor que nosotros los colombianos tenemos que comprender para realmente lograr superar esta guerra tan atroz, digamos, que la película muestra con tanto detalle. Yo lo he dicho en todas partes, que a mí todos los grupos me han hecho policía, ejército, guerrilla, paraco, de todo. Todos me han hecho daño. Se llama Ciro y yo por 2 razones. Se llama Ciro y yo porque, pues, aunque es la historia de Ciro, yo estoy involucrado y yo soy un personaje de la película. De alguna manera esta es la historia que a mí me tocó contar. Yo conocí a Ciro hace más de 20 años en la Macarena Meta. Yo fui a hacer unas fotos en Cañocristales para un libro que se llamaba Colombia Panorámica, un libro así grande, azul, que muchos deben conocer. Y al bajarme del avión me recibió Ciro, que era un funcionario de parques, del Parque Nacional de la Macarena. Y él me envió con su hijo de guía, su hijo John, que era su hijo mayor de 14 años. Y para hacer la historia breve, al llegar a Cañocristales, John saltó en un hueco y se ahogó frente a mí. Pues a mí me tocó contarle a su padre, rescatarlo, sacar el cadáver al otro día. Pues fue una historia que me marcó de por vida y pues generamos un vínculo de por vida, su familia y yo. Entonces, de alguna manera, la película cuenta la relación que yo he tenido con Ciro, o es el vehículo, digamos, para contar la vida de Ciro. A través de los años generé un archivo muy particular de la vida de Ciro, fotos que tomé del entierro, de su familia, de sus hijos que después fueron muriendo, grabaciones que hice con su esposa en audio antes de que muriera. Nunca tenía la intención de hacer esta película, entonces de alguna manera pues yo soy un personaje de la historia y cuenta mi relación con Ciro, pero también el yo puede ser cualquier colombiano o cualquier persona que no conoce el conflicto o que sí lo conoce pero de golpe no se ha integrado. Creo que esta es una película que uno sentado como espectador va a decir, ok, ¿yo qué? Ciro y yo, el espectador. ¿Yo qué puedo hacer para este país? ¿Yo qué hice mientras la guerra le pasaba a esta gente y estaba viviendo cómodamente en la ciudad? ¿O qué puedo hacer hoy en día para tratar de que sea una sociedad más equitativa, de darle el chance? Entonces el Ciro y yo tiene 2 lecturas, que es, digamos, yo, Miguel Salazar, como el director y el realizador y el amigo de Ciro, y yo como el espectador que se afronta, digamos, a este relato. Es un sobreviviente,
que tras más de 60 años de huir de la guerra, sueña con vivir en paz. La historia de Ciro es extremadamente dramática como la de tantos colombianos. La verdad es que yo creo que todos los oprobios que pueden sucederle a un ser humano en Colombia le suceden a él. Pero para mí lo importante era también mantener la dignidad de él, nunca perderla, nunca dejarlo caer del todo y contar su historia con dignidad y con realismo. A mí no me gusta maquillar la realidad, me parece que el documental es lo opuesto a eso. Hubo una serie de decisiones que se tomaron también a partir del material que había. Yo digo que esta es una película análoga, de alguna manera. Es una película que el archivo eran diapositivas, que había cassettes de audio grabados, que había documentos en papel. Entonces fue, digamos, una decisión estética manejar esto, el archivo de una manera muy particular. Las fotos, que eran muchísimas, se grabaron a través de lupas, que se utilizaban para ver diapositivas. Entonces tiene todo un tratamiento, digamos, estético muy, muy particular. Y lo otro a lo que recurrimos es al relato de Ciro, a la entrevista, a la oralidad. O sea, poner en escena esto es imposible, porque el relato es tan fuerte que la única manera de hacerlo era una entrevista directa. Yo creo que la violencia destruye la capacidad de relato. Eso es lo que busca el terror, que tú no puedas contar tu historia. Eso es lo que busca el miedo, lo que hizo la guerra, que muchas personas no pudieran contar su vida. Y lo que tratamos de hacer con Ciro es eso, lograr darle un inicio y un final a su vida, que la pueda llevar en sus manos. Eso empodera, cuando uno puede contar el relato del horror, eso empodera de nuevo. Y eso es lo que tratamos de hacer con Ciro. Ciro es una persona mucho más fuerte porque tiene su historia bajo el brazo y la lleva y la puede contar, ¿sí? Porque, como digo, el terror destruye eso. Yo intenté hacer otras cosas con Ciro y realmente me di que la manera más fuerte de contar su historia era él, a cámara, contándolo, desahogándose. Y tenemos eso como relato. Hay mucho archivo noticioso de Colombia, tanto de las cosas que grabaron las FARC en la guerra, como los noticieros, como el ejército, y este archivo particular que yo tenía. Y hay otra cosa que es lo que llama el verité, el realismo. Yo seguía a Ciro en el proceso, digamos, de entrar a la ley de víctimas y tratar que lo repararan. Ciro lucha por una casa que le prometió el gobierno hace muchos años y que le incumplen varias veces, y eso lo documentamos como un verité, digamos, común y corriente. Entonces mezcla, digamos, como el pasado, su relato, la guerra que le tocó a él a través de archivo, a través de su entrevista, y digamos como Ciro trata de reconciliarse con un cine directo, llamémoslo. Y está mi voz, digamos, que une todo este relato, sí. Yo soy el que de alguna manera, como el interlocutor entre estos dos mundos, entre estas dos vidas, y también el que le da el contexto, digamos, a la guerra de Colombia, donde está la guerra, la vida de Ciro, pequeño dentro de la historia grande de Colombia. Yo como que doy ese contexto. Esta es una historia que solamente yo podía contar, ¿sí? Yo conocí a Ciro porque su hijo se ahogó frente a mí, porque nos generó un vínculo único, porque tenemos una amistad y una confianza. Yo creo que Ciro se sentía cómodo conmigo, contándome el horror que vivió. Y pues, de alguna manera esta película es mi karma, tenía que hacerla, yo no podía no hacerla, es una historia que me cambió la vida, que me marcó. Y no estar presente, no hacer parte del relato, generaba también una película de un hombre muy distante, casi una persona extraña, porque su realidad es muy ajena también, digamos, a alguien de la ciudad. Creo que yo sirvo un poquito de interlocutor, como yo soy de alguna manera el que llegó a la zona extraña y puedo contar la historia desde lo que yo viví, desde mi archivo, desde mis encuentros con Ciro, desde los diferentes momentos que hemos compartido. Entonces, digamos, y también yo soy historiador y de alguna manera podía como darle el contexto más grande al relato de Ciro, a su vida particular dentro del contexto de lo que pasaba en Colombia y en el mundo de alguna manera. Cada película que uno hace, la siguiente es la más difícil. Esta fue muy difícil porque primero el tema era muy duro. O sea, Ciro, cuando empezamos a hacer la película, era un desplazado más en Bogotá, en una situación prácticamente de indigencia casi. Esa relación es difícil. Cómo filmo y me involucro, pero con cierta distancia. Cómo se le ayudaba a Ciro. También yo soy un personaje de la película. Pues yo siempre he estado detrás de cámara, nunca al frente, y a mí me costó trabajo eso, me costó trabajo también simplificar el relato. Son tantas las cosas que le pasaron a esta persona, como a tantos colombianos, tantos horrores, que también pues tocó no ponerlos todos de alguna manera, porque
de alguna manera pues eran tantos los horrores que sufrió Ciro que pues no se podía incluir toda la vida de Ciro de alguna manera. Y fue una película que era difícil como equilibrar tanta tragedia, tanto drama, construir la esperanza, pero creo que quedó, es un relato que realmente la gente que lo ha visto se siente y no puedo decir que lo disfruta, pero no para de verlo, ¿sí? Porque realmente es un relato que engancha, muy emotivo, y que yo creo que cuenta, como te digo, la guerra desde un ángulo que lo hemos visto en el noticiero, pero nunca a través de una persona que carga con ese dolor tan profundo que tiene Colombia. Y enfrentarse con el dolor de él, para mí fue muy duro, la verdad, porque es una persona cercana y cuando uno se entera todas las cosas que le pasan a una persona, sobre todo a una persona que uno quiere, es fuerte. Pero esto es una película por recuperar la dignidad de Ciro y creo que él es una mejor persona hoy en día y creo que yo también después de esta experiencia. Para aportar a la paz toca perdonar. Perdón, pero tal vez olvido no. Él la vio, sí, él es una persona que está muy orgullosa. Hubo una proyección en el Bogotá Audiovisual Market y él estaba presente con su hijo y la verdad fue muy emotivo porque el teatro salió llorando y el teatro entero hizo una fila para abrazarlo. Fue muy conmovedor. Entonces creo que la película le llega al alma a la gente.